Está el video apagado y el audio está prendido aparentemente. Sí, perfecto. Gracias. Ya, perfecto. Bueno, gracias. Bueno. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Voy a platicarles un poquito primero sobre mi currículum y mi experiencia, para que pues, demos chance sí, a que se conecte un poquito más de gente y luego ya nos arrancamos con el tema, ¿les parece? Bueno, pues mi nombre es Humberto Ávila, yo soy licenciado en fisioterapia, estudié la maestría en cultura física en el adulto mayor en la Universidad Modelo, aquí en Mérida, Yucatán. Posteriormente estudié la maestría en osteopatía en la Escuela de Osteopatía de Madrid, en la Ciudad de México. Actualmente sigo con la formación en osteopatía y me he dedicado a la fisioterapia geriátrica ya desde hace algunos años. Así como la fisioterapia geriátrica, trabajo igual con pacientes del área de trauma y ortopedia, ¿sí? En el área de la fisioterapia geriátrica trabajo mucho con la parte de prescripción del ejercicio en el adulto mayor. Y pues bueno, entonces vamos a empezar ya con el tema. Vamos a ir despacio para que vaya llegando la demás gente que hace falta. El tema, como les mencionaba, es beneficios del fortalecimiento muscular en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Y, pues bueno, es un tema que a mí en lo particular me agrada mucho porque hemos tenido grandes resultados aquí en el consultorio. Y pues bueno, la diabetes es una enfermedad que va a aparecer cuando el páncreas empiece a tener problemas para la producción de insulina, ¿sí? O cuando el propio organismo no tiene la capacidad de utilizar la insulina que está produciendo el mismo páncreas. De hecho, el efecto de la diabetes no controlada va a ser la hiperglucemia, es decir, este aumento de la glucosa a nivel sanguíneo. Y esta es la definición de la propia Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver que la diabetes mellitus o la diabetes tipo 2, que antes se conocía como la diabetes no insulino dependiente, va a tener su origen en incapacidad del cuerpo para producir eficazmente la insulina. Para producir la insulina o para utilizarla eficazmente. Es decir, normalmente es la consecuencia del exceso de peso o de la inactividad física. Vamos a platicar un poquito más adelante sobre la fisiopatología de esta patología, valga la redundancia, y es donde vamos a poder encontrar que su fisiopatología tiene dos orígenes. Puede ser por falla de las células beta pancreáticas que se encuentran en los islotes de Langerhans en el propio páncreas, o por la falta de la capacidad de utilizar esta insulina. Es decir, cuando sabemos que la insulina va a ser la molécula que va a ayudar a que la glucosa entre a la célula diana o a la célula que es el objetivo. Entonces, cuando hay una incapacidad para utilizar esa insulina, pues bueno, la glucosa se va a quedar a nivel sanguíneo y va a generar diferentes estragos o secuelas. Y aquí podemos ver precisamente un diagrama que nos va a hablar sobre esta resistencia a la insulina. Este diagrama está súper completo y nos muestra perfectamente cómo no ocurre de lo que estábamos platicando previamente. Vamos a ver que podemos observar. Vamos a sacar aquí si pueden ayudarme a quitar la camarita, no puedo escoger el lápiz y demás. Bueno, ahí está. Gracias. Ok, vamos a ver, como les mencionaba, que la diabetes mellitus va a tener dos orígenes. Uno es cuando tenemos una disminución en la producción de insulina y en ese caso la culpa sería pues prácticamente del páncreas, ¿sí? Páncreas, vamos a ponerlo aquí. Qué fea letra. Bien, teníamos aquí un texto. Vamos a limpiar y ponemos páncreas. Entonces, cuando el páncreas no produce la suficiente insulina, pues bueno, la glucosa tampoco va a tener la capacidad de entrar. Pero cuando también tenemos una ausencia de los receptores de insulina, que se conocen como GLUT4, a nivel de la membrana celular, tampoco va a permitir que ingrese la glucosa. Recordemos que la glucosa no puede entrar por sí sola a la célula, ¿sí?
necesita de la acción de la insulina, y para que la insulina pueda trabajar necesita del receptor de insulina que se encuentra a nivel de la membrana celular. Entonces, si vamos perdiendo estos receptores de insulina, que ocurre normalmente cuando hay un exceso de insulina, entonces vamos a impedir que entre. A ver, ¿por qué vamos a perder los receptores de insulina cuando hay un exceso de insulina? Pues bueno, recordemos que el cuerpo trabaja bajo la ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una alimentación que se basa en un alto consumo de hidratos de carbono, vamos a tener picos de insulina muy elevados, porque tenemos una ingesta de glucosa muy elevada. Entonces, al tener esos picos de insulina tan elevados, el cuerpo dice, bueno, pues no necesito tantos receptores porque insulina sobra, ¿sí? Recordemos que el páncreas va generando una hipertrofia y va a empezar a producir cada vez más insulina y más insulina. Y empiezan a perderse estos receptores de insulina por todo el proceso fisiopatológico. Y entonces el páncreas responde produciendo más insulina todavía, ¿sí? Obviamente esto genera un desgaste a nivel del páncreas y al final de cuentas va a haber un declive en la producción de la insulina y es cuando empezamos o empieza el paciente a presentar los síntomas. ¿Ok? Ahora, esto es lo que les mencionaba hace un ratito. Para poder vencer esa resistencia a la insulina, el páncreas se genera un proceso de hipertrofia a nivel celular, es decir, las células crecen, 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 porque tienen que estar trabajando tiempo extra, por así decirlo, para producir una mayor cantidad de insulina, y es lo que se conoce como hiperinsulinismo, ¿sí? Sabemos que hay varios signos clínicos de los niveles elevados de insulina, y es simplemente un mecanismo compensatorio, pero es un mecanismo compensatorio que no se puede mantener en el tiempo, es decir, no se va a lograr mantener durante 40, 50 años, ¿sí? Entonces, el llevar un estilo de vida que tenga un consumo elevado de azúcares o de hidratos de carbono va a forzar esta producción extra de insulina y va a hacer que las células beta pancreáticas pierdan la capacidad de producir la insulina. Y luego entonces va a empezar a aparecer estados de hiperglucemia en el cual los primeros que van a aparecer van a ser postprandiales, es decir, después de comer. Es el paciente que se entera que es diabético porque comió una porción muy grande de pastel, por ejemplo, se sintió mal, le checaron y vieron que tenía los niveles de glucosa por los cielos. Y ya más adelante empiezan a aparecer inclusive en ayunas. Entonces, cuando ya aparecen estos picos de hiperglucemia en ayunas, es porque realmente ya tenemos un daño a nivel pancreático muy grande. Hablando de la parte pues de estadística, vamos a ver que de 1980 a la fecha, la población con diabetes mellitus se ha cuadruplicado. Esto está asociado con la alimentación que llevamos actualmente en el mundo moderno. De hecho, en el mundo hay más de 422 millones de pacientes con diabetes mellitus. Las principales, los principales efectos adversos que nos va a ocasionar van a ser amputaciones, cegueras e insuficiencia renal, ¿sí? Recordemos que la diabetes es prevenible, es regulable, pero no es curable. Es decir, un paciente que ya tiene un diagnóstico de diabetes, pues bueno, va a tenerlo el resto de su vida. Sin embargo, puede regular esa condición en específico. Más de las complicaciones, pues bueno, vamos a ver que pueden generar retinopatías, cardiopatías, neuropatías, nefropatías, vasculopatías, disminución en la velocidad de la cicatrización y la muerte. Todo esto ocasionado por esos niveles de glucosa que se van a encontrar elevados en un tiempo determinado. Y bueno, en el 2004 se realizó un estudio comparativo con 2.496 hombres con una edad promedio de 49.3 años y relacionaron ampliamente la capacidad física con la mortalidad en los pacientes con diabetes. Es decir, hablando de un mundo o de un grupo poblacional de pacientes con diabetes, si tienen mejor capacidad física hay menos mortalidad y si tienen menor capacidad física hay más mortalidad. Es decir, el ejercicio nos va a ayudar a tener una sobrevida en el paciente con diabetes. Creo que ese es uno de los temas más importantes que podemos utilizar para convencer al paciente y ayudarlo a que se apegue al plan de tratamiento, ¿sí? Este otro artículo nos menciona, esta revisión lo que nos menciona es que es sumamente importante el ejercicio. Sabemos que la base
de la terapéutica en el paciente con diabetes va a ser el tratamiento farmacológico, va a ser el tratamiento o los cambios de los hábitos, hablando específicamente de la alimentación, y pues como piedra angular el ejercicio, es decir, es uno de los puntos más importantes. Sin embargo, tenemos una base también muy importante hablando de la farmacología y de los cambios alimenticios. Y en este punto, bueno, yo no tengo acceso a las preguntas en este momento, pero bueno, yo siempre les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es más importante en el paciente con diabetes, el ejercicio aeróbico o el ejercicio de fortalecimiento muscular? Aquí siempre un porcentaje grande de alumnos dicen, no, pues el ejercicio aeróbico. Y sí, bueno, la realidad es que el ejercicio aeróbico va a tener un nivel de importancia elevado porque nos va a ayudar a regular niveles de glucosa en sangre de manera inmediata y a corto y mediano plazo inclusive. Sin embargo, ya platicábamos previamente que a nivel celular teníamos los receptores de insulina y esos receptores de insulina coinciden con que se encuentran de manera más abundante o más común a nivel de las células musculares, sobre todo en los músculos más grandes. Luego entonces, si nosotros ayudamos a generar un proceso de hipertrofia muscular, sobre todo de grupos musculares grandes, como puede ser cuádriceps, como puede ser pues, miembros superiores y demás, vamos a lograr que aumenten el número de receptores de glucosa, esos GLUT4, perdón, de insulina, que se conocen como GLUT4. Luego entonces vamos a lograr con esto que la poca insulina que estén produciendo las células que quedan en los islotes de Langerhans se pueda aprovechar al máximo, ¿sí? Es decir, vamos a ayudar a que haya más receptores de insulina para que se aproveche lo más posible esa insulina circundante en la sangre todavía. Luego, entonces, sacamos la conclusión. El ejercicio aeróbico es muy importante, pero el ejercicio anaeróbico es que queremos de disminuir la glucosa a nivel sanguíneo de una manera a mediano y a largo plazo, sobre todo. ¿Sí? Y bueno, un poquito más de la Organización Mundial de la Salud nos pide que tengamos como objetivo llegar a realizar 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 100 minutos de actividad física intensa. Inclusive en los adultos mayores, este es el objetivo que tenemos que tener. Y siempre recalco esta parte de objetivo porque sabemos que muchas veces en el gremio de salud, sin echarle la culpa a nadie en específico, la percepción es, pues sale a caminar 30 minutos al día, 5 veces a la semana. Claro, cumplimos los 150 minutos que nos pide la OMS, pero en un paciente sedentario de 75 años, esta indicación va a ser que no quiera hacer nada de ejercicio en lo que le queda de vida. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado, porque va a generarle diversos cambios que pueden generarles procesos molestos o dolorosos inclusive. Entonces, la prescripción del ejercicio se tiene que dar de manera paulatina y checando varios aspectos o varios factores particulares de cada paciente, ¿sí? Y por ende, nuestro objetivo, como les mencionaba al principio, es llegar a estos 150 minutos. Pero no queremos que haga 150 minutos el paciente el primer día que llega a la terapia con nosotros, ¿sí? Y bueno, este es otro estudio que tenemos. Aquí mencionaban que las intervenciones en el estilo de vida que incluían 150 minutos de ejercicio a la semana y una pérdida de peso entre un 5 y un 7% redujeron el riesgo de progresión. Es decir, desde los pacientes que tenían cierta condición, como se llama, como prediabetes y demás, el 58% de estos pacientes no migraban o no cambiaban a una condición o un diagnóstico de diabetes, realizando 150 minutos de actividad física a la semana y reduciendo el peso entre un 5 y 7%. Es decir, si controlábamos los dos factores más importantes, que es el ejercicio y la alimentación, podíamos evitar que el paciente tuviera ya un diagnóstico de diabetes mellitus, ¿sí? Y bueno, este es un caso clínico. Este es un paciente que llevamos aquí en el consultorio y, bueno, sin ser un adulto mayor, pero bueno, fue tratado un poquito con el protocolo que utilizamos para tratar a los adultos mayores con presencia de alguna patología. Pero bueno, les voy contando un poquito de él, ¿no? Es un paciente de 59 años con un diagnóstico de diabetes tipo 2, hipertensión y obesidad grado 4. Ese paciente pues bueno, cuando llegó al consultorio fue porque se acababa de enterar que tenía diabetes tipo 2 e hipertensión.
Recordemos que estas son dos patologías que tienden a presentarse cuando ya generaron algún daño orgánico, ¿sí? Y por eso se enteran, porque tuvo algún evento o algo que le generó o que lo obligó a ir a alguna consulta, ¿sí? El paciente medía unos 77, pesaba 165 kilos, lo que se considera como obesidad grado 4 o superobesidad. Su índice de masa corporal era de 57 y sus signos vitales con los que llegó a la primera consulta fueron 76 de frecuencia cardíaca, la oximetría estaba en 99% de saturación. Y ahí van a decir ustedes, ay, ¿cómo va a ser un paciente con obesidad y tenga una saturación del 99%? Bueno, si revisamos la geografía, aquí en Mérida estamos a 13 metros sobre el nivel del mar, entonces prácticamente todos andamos con una saturación arriba del 97, 98 o inclusive del 100%, ¿no? Su presión arterial estaba en 128/80 y la frecuencia respiratoria estaba en 16. La glucosa capilar casual, es decir, cuando llegó sin tener alguna relación con la alimentación y demás, estaba en 110 miligramos por decilitro y su glucosa en ayuno ese mismo día fue de 145 miligramos por decilitro. Cuando llegó al consultorio, él ya se hacía sus revisiones de glucosa y demás. Otros test que realizamos, pues bueno, hicimos un test de equilibrio monopodal para verificar que no hubiera algún problema con el equilibrio, que nos pudiera generar algún riesgo de caídas y demás. Con el pie izquierdo perdió el equilibrio una vez, con el pie derecho 3 veces, pero en la historia clínica refiere un esguince crónico en el pie derecho de 20 años de evolución, entonces probablemente esas 3 veces que perdió el equilibrio está más asociado con un problema de propiocepción, ¿sí? En el INCA test, que es el test de sentadillas hasta llegar a la fatiga, pues bueno, él llegó a la fatiga simplemente con 6 repeticiones, es decir, aquí el INCA test nos va a evaluar fuerza muscular a nivel global en miembros inferiores, pero también la capacidad aeróbica. Y el paciente, pues bueno, no pudo superar las 6 repeticiones. También sacamos la fuerza y aquí les ponemos un medio de los dos, o sea, de manera bilateral, de su 1RM. En la flexión de codo logró levantar 13 kilos, en la extensión 5 kilos, en la aducción 7 kilos, rotación interna y externa 4, en la ABD 7, en la flexión 11 y en la extensión 9. Ok. ¿Cómo dosificamos el ejercicio? Pues bueno, la intensidad del ejercicio aeróbico se consideró como leve al ser un paciente sedentario con un exceso de peso tan importante y con el antecedente de hipertensión y de diabetes. Entonces se trabajó con el 50% de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, misma que nos dio 128 latidos por minuto más menos 5 latidos, ¿sí? Y el fortalecimiento muscular lo trabajamos al 50% del 1RM. Y según la bibliografía nos indican que es suficiente iniciar en un paciente sedentario el entrenamiento con el 50% de 1RM con 2 series de 13 repeticiones, 2 veces por semana, para conseguir un aumento de ese trofismo muscular. Entonces tenemos bibliografía que nos respalda, que debemos de trabajar en este umbral y pues bueno, por eso lo respetamos como tal. Este paciente, pues bueno, acudía a la consulta fisioterapéutica, consulta médica, consulta nutricional, acudía a la parte de la educación en diabetes, pero no quiso acudir al psicólogo, es decir, se le ofreció igual el servicio de psicología y demás y dijo que no era necesario. Sabemos que no podemos forzar a los pacientes a tener determinados procesos, entonces, pues bueno, se respetó. Y la verdad es que el paciente tuvo muy buen apego al programa de ejercicio. Ahorita vamos a ver sus resultados. Bueno, este es su resultado a 7 meses. La realidad es que el paciente ya lleva un proceso un poco más largo, pero bueno, posteriormente estaremos publicando esos resultados. Recordemos que el paciente empezó con 165.7 kilos de peso y prácticamente terminó con 142 kilos, ¿sí? Al mes número 7. Es una pérdida de peso importante, cerca de 25 kilos. El fortalecimiento muscular se fue evaluando mes con mes para poder hacer la progresión necesaria. Y pues bueno, podemos observar cómo hacia los 7 meses teníamos una variación en la flexión de codo que llegó a 19 kilos, en la extensión 8, en la aducción 10 kilos, en la rotación interna y externa 5 y 5.5 y así sucesivamente. La realidad es que generó un proceso de hipertrofia significativo porque pues bueno,
realizó el ejercicio como habíamos mencionado, ¿no? La glucosa capilar en ayuno, cuando llegó estaba en 145 aproximadamente, y cuando terminó el programa de ejercicio estaba apenas arriba de los 100 miligramos por decilitro. Es decir, tenía un nivel de glucosa ya regulado comparado con un paciente diabético, ¿no? O sea, que sabemos que tiene que tener arriba de 110 miligramos por decilitro. La presión arterial, el promedio del primer mes fue de 130,84, o sea, 130 la presión sistólica y la diastólica 84 milímetros de mercurio, y al séptimo mes el promedio fue de 116,78. Es decir, redujo significativamente, e inclusive se consideró por el internista la reducción del medicamento para la presión. Y la hemoglobina glucosilada en el primer mes fue de 8,2 y en el sexto mes fue de 6,8. Pues bueno, eh, parte de la solicitud cuando me invitaron a dar este webinar fue enfocarnos más a las preguntas, presentarles el caso y que trabajáramos más con las preguntas. Entonces, vamos a checar si hay alguna pregunta en este momento. Permítame un segundo más. Ok. Victoria de Los Ángeles menciona, bueno, pregunta que si el ejercicio es indicado en cualquier paciente con diabetes mellitus tipo 2 y si nuestro paciente tiene una neuropatía periférica distal, no afecta o modifica. Ok, en este caso sí es indicado en cualquier paciente que se encuentre con los niveles de glucosa ya regulados, ¿no? Que tenga cierta medicación, cierto control médico, y que pueda mantener niveles de glucosa, sobre todo previos a iniciar el ejercicio, por debajo de los 180 miligramos por decilitro. Es importante tener en cuenta que se inician con intensidades bajas, por eso sacamos el 50% de la frecuencia de entrenamiento, porque hay un proceso que se conoce como hiperglucemia inducida por el ejercicio. Este proceso es que cuando nosotros ponemos una intensidad elevada del ejercicio, el paciente empieza a utilizar la glucosa que tiene como reserva como sustrato energético, pero posteriormente se estimula la gluconeogénesis y se libera a nivel hepático el glucógeno para transformarse en glucosa, y pues evidentemente esto eleva la glucosa a nivel sanguíneo. Y recordemos que tenemos una pobre producción de insulina y una disminución en los receptores de insulina, entonces no es lo ideal generar este pico o este aumento de la glucosa, ¿sí? Esto se va a dar, como les menciono, en pacientes que están empezando a hacer ejercicio o que generamos un aumento muy rápido de la intensidad, ¿sí? O le ponemos programas de ejercicio con una intensidad muy elevada. Ok, y bueno, siguiente pregunta. Daniel Cruzaley Herrera menciona 150 minutos de ejercicio a la semana. Aplica para cualquier persona, ya sea niño, joven, adulto o adulto mayor. Va a poner el límite de no pasar a la siguiente etapa. Digo, no entiendo mucho la pregunta, pero bueno, es lo que les mencionaba, de que 150 minutos de ejercicio es el objetivo que marca la propia Organización Mundial de la Salud, porque, digo, las diferentes evidencias científicas nos mencionan qué es lo que necesitamos para poder generar los efectos benéficos del ejercicio. Lo que les mencionaba era precisamente eso, no podemos iniciar con 150 minutos en un paciente sedentario que nunca ha hecho ejercicio, sino tenemos que ir de manera gradual tratando de llegar a ese objetivo. Tampoco es un máximo si el paciente quisiera o pudiera realizar conforme a la actividad física, o conforme al tiempo, perdón, más actividad física pudiera realizarlo. Y bueno, Mariana Itzel Álvarez menciona, ¿qué opina respecto a la metformina y su uso en la rehabilitación? ¿Tiene alguna alteración que nos permita realizar alguna actividad? Pues bueno, la realidad es
que el medicamento que se utilice para generar o regular los picos de hiperglucemia del paciente, pues bueno, son decisión completamente del médico, en este caso del médico internista, que es el que lleva el control de esta patología sobre todo, ¿no? No tiene, o hasta donde yo he leído, no tiene ningún efecto adverso con respecto a la realización del ejercicio, ¿sí? Ok. Katia Lisbeth menciona o pregunta cuál es el tipo de ejercicio que más se recomienda para fortalecimiento, es decir, ejercicios isométricos, isotónicos o isocinéticos. Vamos a recordar, bueno, estos pacientes muchas veces tienen varias patologías presentes, entonces tenemos que tener todas las consideraciones adecuadas con respecto a estas patologías. Necesitamos realizar una excelente historia clínica para conocer perfectamente al paciente. Si el paciente tiene, por ejemplo, hipertensión, yo no puedo utilizar ejercicios isométricos porque genera normalmente un aumento de la resistencia periférica y pueden generar picos de hipertensión o picos de aumento de la presión arterial, ¿sí? Luego entonces, en esos pacientes, pues bueno, yo utilizaría ejercicios este, excéntricos, ejercicios isocinéticos o isotónicos también, ¿no? Sin ningún problema. Solo evitaría los isométricos, ¿sí? Luego, Mayra Liliana menciona que nos puede decir sobre el método 1x2x3. La realidad es que no conozco ese método en específico. Si me puedes ampliar el panorama, pues bueno, podemos opinar respecto a las funciones fisiológicas o podemos relacionarlo con el aspecto fisiológico, ¿no? Sin ningún problema. Y pues bueno, seguimos esperando las preguntas. Elizabeth menciona cuál es el tratamiento para las neuropatías periféricas. Pues bueno, primero, una de las cosas que vamos a hacer, sobre todo de esta área que estamos platicando, que es más de la parte metabólica, es mantener estables los niveles de glucosa. ¿Cómo se llama? Si los niveles de glucosa no se mantienen estables, pues bueno, la neuropatía tampoco va a ceder. Entonces, es como nuestro primer objetivo. Sin embargo, al haber una neuropatía periférica, tenemos que el paciente va a tener dolor y va a tener problemas de sensibilidad. Luego, entonces, tenemos que tener mucha precaución con el riesgo de caídas que se va a asociar. Entonces, es muy importante este, tener en cuenta esto, ¿no? O sea, es decir, no voy a poner a hacer senderismo a un paciente con diabetes que tiene una neuropatía porque simplemente no va a regresar a su primera excursión a la montaña, ¿sí? Evidentemente va a tener problemas mayores y además de que va a generarle algún dolor. Entonces, en este paciente en específico pudiéramos recomendarle natación, pudiéramos recomendarle ejercicios de menor impacto y que además no tenga tanto riesgo de caídas. Pudiera ser igual, por ejemplo, una bicicleta estática, recomendado para ese tipo de pacientes. Luego, la licenciada María de los Ángeles Niño Juárez menciona, estoy viendo pacientes post-COVID y muchos tienen diabetes. ¿Ustedes están llevando casos post-COVID o qué tips de sugerencia nos pueden apoyar? El día de ayer tuvimos un webinar en la página de la Universidad Modelo, haciendo esta relación entre el paciente geriátrico, o sea, por qué el paciente geriátrico es más vulnerable en el escenario del COVID, ¿no? O en esta epidemia. Y mencionábamos, lo primero que hay que mencionar es que hoy en día no hay expertos en COVID, simplemente por el hecho de que pues bueno, es una patología nueva con 6 meses de evolución y todavía estamos viendo cuáles son las secuelas que nos van a generar, ¿no? Pero sí platicábamos ayer que nos va a dejar varias secuelas relacionadas primero con la parte pulmonar. Recordemos que el paciente post-COVID normalmente ya tuvo un deterioro a nivel pulmonar porque muchas veces, o bueno, una de las secuelas que genera es que genera un tromboembolismo a nivel de las arteriolas, de los alveolos, es decir, su capacidad del intercambio gaseoso va a estar disminuida ya en este paciente. Entonces necesitamos trabajar todo el ejercicio aeróbico que se pueda, pero teniendo los parámetros de seguridad con esos pacientes. Evidentemente, para compensar esa disminución en la saturación de oxígeno va a generar un aumento en la frecuencia cardíaca.
y obviamente son pacientes que se van a fatigar todavía más rápido. Otro de los cambios que se generan, bueno, ayer platicábamos igual que el tiempo de reposo o el tiempo de inhabilitación que se produce en el paciente por COVID es de entre 35 y 40 días. Y con 40 días de reposo el paciente ya tiene una disminución de la fuerza muscular de entre un 8 y un 15%, dependiendo de qué grupos musculares sean. Entonces es otro de los puntos importantes que tenemos que atacar, ¿sí? Pero también tenemos que hacer ejercicios poco a poco con una carga de peso significativa porque también la densidad mineral va a variar en esos pacientes, ¿sí? Debido al reposo prolongado al cual se van a ver sujetos, empieza a disminuir la densidad mineral y bueno, podemos ayudarlo con el ejercicio también, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta todo esto, ¿no? Estos diferentes factores. También, Diana Patricia, digo, espero haber podido responder la pregunta anterior y si no, pues igual nos puedes contactar y seguimos platicando de este caso de la parte de COVID específicamente, ¿no? También Ana Patricia pregunta, ¿qué tan probable es que llegue un paciente diabético a realizar ejercicio en ayunas? O sea, ¿qué tan probable? Pues va a depender del propio paciente, ¿no? Sin embargo, evidentemente no es recomendado porque que realice el ejercicio porque, bueno, va a generar un pico de hipoglucemia también. Y si no tiene glucosa suficiente, pues, bueno, se activan los mismos mecanismos que ya platicábamos de esa hiperglucemia inducida por el ejercicio y entonces vamos a tener picos muy altos que no vamos a poder regular adecuadamente de glucosa, ¿sí? Entonces, digo, ya el trabajo ahí se vuelve un trabajo interdisciplinario entre el nutriólogo y el fisioterapeuta, para poder definir cuáles van a ser los momentos en los cuales va a hacer ejercicio el paciente y cuáles son los alimentos que va a tener que llevar pre y post ejercicio, ¿sí? ¿Qué bibliografía recomienda? Ricardo, hay un libro muy bueno, no me acuerdo el nombre precisamente ahorita, eh, sobre prescripción del ejercicio. Viene la información con muchas patologías. Si me mandas un WhatsApp, te mando la información del libro en un rato. La verdad es que no lo encontré en digital, pero en librerías Leo, estamos haciendo publicidad ahora, lo puedes encontrar perfectamente. Y nada más te sugiero, como es un libro que ya tiene determinada antigüedad, que busques siempre artículos que puedan actualizar esta información, ¿no? Siempre hay artículos que nos hablan sobre ya las actualizaciones de cómo se va a prescribir el ejercicio, teniendo en cuenta toda la fisiología y fisiopatología del paciente. María Fernanda Juárez menciona por qué es mejor el fortalecimiento muscular. Bueno, no, digo, lo mencioné, a lo mejor no me di a entender por completo en la plática, pero lo platicamos de nuevo con muchísimo gusto. Ya recordábamos que la fisiopatología del paciente con diabetes va a ser, o sea, el origen de la diabetes van a ser dos. Uno es cuando hay una disminución en la producción de insulina, porque previo a eso las células beta pancreáticas van a generar una hipertrofia por el consumo de hidratos de carbono. Esa hipertrofia hace que se vayan degenerando más rápido estas células porque está produciendo mucha insulina todo el tiempo, pum, 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 insulina, y va a llegar a un punto en el cual empieza a dejar de producir o disminuye la producción de la insulina. Ese es uno de los aspectos. Pero hay otro aspecto en la diabetes en la cual la glucosa no entra por sí sola a la célula que necesita esa glucosa. Requiere de la insulina, pero también requiere de un receptor de insulina que se encuentra en la membrana celular. Entonces, muchas veces, bueno, el paciente con diabetes empiezan a disminuir la cantidad de receptores de insulina. El lugar donde podemos encontrar más receptores de insulina es en el músculo. Luego, entonces, si tú haces o si tú haces ejercicio de fortalecimiento muscular y generas un proceso de hipertrofia, vas a lograr que aumenten los receptores de insulina y por ende vas a lograr que se aproveche al máximo la poca insulina que ya se está produciendo por el desgaste de las células de Langerhans. Entonces, por eso es tan importante el ejercicio de fortalecimiento muscular. La realidad es que los dos tipos de ejercicio, tanto el ejercicio aeróbico como el de fortalecimiento, van a ser sumamente importantes, pero cada uno tiene sus
sus factores. Otra de las cosas como lo podemos clasificar es que el ejercicio aeróbico te va a dar beneficios inmediatamente. Es decir, vamos a lograr ver que el paciente disminuye sus niveles de glucosa inmediatamente después de realizar el ejercicio y estas reducciones van mejorando, por decir así, conforme se vaya cronificando el ejercicio. Pero cuando hablamos a mediano y a largo plazo, lo que va a ayudar a que esos niveles de glucosa se mantengan más estables va a ser el hecho de que tenga un mayor volumen muscular. Entonces, digo, y para que tengas un mayor volumen muscular, pues necesitas hacer ejercicio de fuerza, ¿sí? Nos quedamos, María Fernanda ya está, y Mario menciona alguna contraindicación en ejercicio para pacientes diabéticos, muchísimas. Que no se encuentren regulados en su glucosa, es decir, que tengamos niveles de glucosa elevados por encima de los 170 miligramos por decilitro, que tengamos una neuropatía considerable, es decir, ahí más que una contraindicación es una precaución, no es una contraindicación absoluta, que tengamos alguna lesión a nivel de miembros inferiores sobre todo, es decir, algún uñero, alguna escara, alguna lesión que está abierta. En ese momento disminuimos la actividad física hasta que logremos la curación total de la herida por cualquiera de los agentes físicos que ustedes quieran. Láser, magneto, lo que ustedes quieran utilizar para cerrar esa herida, pero esa se vuelve la prioridad en la terapéutica, ¿sí? Claro, ustedes van a decir, bueno, pero si no, si tiene una lesión en el dedo chiquito del pie, no puede hacer ejercicio con miembros superiores. Sí, sí puede hacer ejercicio con miembros superiores, pero encárguense lo mejor posible, de enseñarle eso a sus pacientes, porque muchas veces ellos no entienden el por qué les decimos las cosas. Entonces, hay que ser muy claros y decirle, mira, tienes una herida pequeñita, vamos a suspender este tipo de ejercicio y vamos a hacer nada más este otro tipo de ejercicio porque puede empeorarse esa herida hasta que cierre por completo. ¿Sí? Ok, continuamos con las preguntas. Sofía Elizabeth Rodríguez menciona qué medidas se deben tomar antes, durante y después de realizar ejercicio de alto rendimiento en una persona que padece diabetes mellitus tipo 2. Ok, medidas antes, durante y después. Como es un paciente, mencionas alto rendimiento, significa que tiene una preparación previa de años, ¿no? Luego entonces, ese paciente ya tiene el conocimiento de sus signos, síntomas propios de la enfermedad, ¿sí? Se vuelve un poco más sencillo precisamente por eso, porque ellos ya conocen la medicación, ya conocen signos, ya conocen síntomas, ya conocen cuándo sí, cuándo no pueden sobreesforzarse. Entonces, las medidas básicas que vamos a tomar es el conocimiento del paciente, empoderarlo lo más que se pueda con ese conocimiento y, pues bueno, si no fuera un paciente tan experimentado o fuera un paciente más joven, entonces sí, la toma de glucosa antes, durante y después del ejercicio, ¿no? Probablemente durante no lo puedas hacer si es una competencia, pero sí antes y después sí es necesario, 100%. ¿Es recomendable trabajar terapia acuática en este tipo de pacientes? Pregunta Marianali Gil Palacios. Sí, no, tal vez. Sí es recomendable porque genera un gasto calórico importante. Este, Sin embargo, bueno, ya mencionábamos que en pacientes adultos mayores van a ser muchas veces van a tener la presencia de varias patologías. Entonces, si además de la diabetes tenemos un paciente que tenga un problema de osteoporosis, pues bueno, no nos centramos al 100% en el ejercicio acuático. ¿Por qué? Porque recordemos que el agua elimina la carga de peso y nosotros queremos estimular el sistema esquelético a tener una carga de peso para que, por la ley de Wolff, generemos una mayor densidad mineral, ¿sí? Recordemos que la ley de Wolff nos indica que la densidad mineral es directamente proporcional a la carga tensil que se le aplique al hueso. Entonces, necesitamos generar una carga para que se pueda mantener esa densidad mineral. Volvemos a lo mismo. Esto te estoy diciendo nada más si hubiera una patología igual asociada, ¿no? Si el paciente solo tuviera diabetes, sí, perfectamente podemos trabajar en terapia acuática, cuidando los valores nomás de la glucosa, ¿no? Porque pues sí representa un gasto energético importante. Continúo, Víctor me menciona, ¿se puede controlar la glucosa con puro ejercicio sin necesidad de hipoglucemiante? Otra vez la respuesta, sí, no, tal vez. Con puro ejercicio no.
Simplemente porque necesitamos varios factores. Uno de ellos es la alimentación. Ahora, si juntas cambio de hábitos y ejercicio, va a depender entonces de en qué punto de la enfermedad se encontraba ese paciente. Es decir, si es un paciente que tenía eh, 1 año, 2 años con el diagnóstico, es probable que se pueda regular bastante bien con ejercicio y con el cuidado de la alimentación, ¿no? O los cambios de hábito que menciono. Pero si el paciente no ya tiene más tiempo de evolución, es muy probable que el ejercicio y la alimentación le vayan a ayudar, pero no pueda regularse al 100%, ¿sí? De cualquier manera, el que decide la eliminación o el aumento, disminución, cambios en dosis y demás de ese hipoglucemiante es el médico. Ahora, algo que hay que buscar es trabajar con médicos que estén actualizados y que tengan la apertura de platicar con nosotros ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Fíjate que el paciente lo he estado checando y tiene niveles de glucosa más bajos y ya pues ellos tomarán la decisión de si disminuyen la dosis o pudieran quitar el medicamento por algún tiempo, ¿no? Sí he visto pacientes que dejan de tomar hipoglucemiante en algún punto, pero condicionados completamente a la actividad física, a la alimentación y demás, ¿no? Prácticamente los amenazan los médicos, ¿no? De que si vuelves a comer como antes, pues bueno, vas a regresar a los medicamentos, ¿no? Alfonso Ávila menciona, bueno, pone, si se excede el ejercicio resulta contraproducente, entonces, ¿cómo establecer el límite adecuado? Ok, Alfonso, la bibliografía nos menciona que si tú empiezas con el 50% de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, que es toda una fórmula que tenemos que sacar conociendo su frecuencia cardíaca de reposo y otros datos del paciente, si tú empiezas con ese nivel o ese umbral bajo de intensidad, no te vas a exceder del ejercicio. Es decir, tú sacas como en el paciente, voy a regresar rapidito a la presentación, donde les puse como que no se puede regresar rapidito en esta. Ahí está. Donde les puse la dosificación. Podemos observar acá que al paciente su frecuencia cardíaca de entrenamiento al 50% era de 128 latidos por minuto más o menos 5. Entonces tú por medio de un medidor de frecuencia cardíaca, que puede ser un Polar, puede ser cualquiera de los smartwatch actualmente que existen, hay bandas ya súper económicas de algunas marcas chinas, que nos pueden brindar esos datos de frecuencia cardíaca. Pones a hacer el paciente y le indicas que tiene que trabajar en un umbral entre 123 hasta 133 latidos por minuto, ¿sí? Por eso tenemos el más menos 5. Si él disminuye de ese 123, significa que está trabajando muy por debajo de su 50% de su frecuencia cardíaca. Pero si él se excede de ese 120, de ese 133, significa que está trabajando en un umbral moderado o intenso. Y luego entonces vamos a tener lo que les había mencionado de esa hiperglucemia inducida por el ejercicio. Pero esta es la forma en la cual tú tienes que aprender a prescribir el ejercicio para poder generar esos umbrales en los cuales el paciente tiene que trabajar de forma segura, ¿sí? Mi recomendación es que siempre que definamos un umbral, los primeros 1 o 2 entrenamientos de ese paciente en ese umbral los haga en presencia de ustedes como fisioterapeutas, que bueno, deben de tener una formación también en primeros auxilios. Y posteriormente ya los pueda realizar en casa el paciente, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, Alfonso, y esperamos la siguiente. Ok, aquí tenemos uno más. En diabetes mellitus juvenil se recomienda el mismo tiempo de ejercicio a la semana. Diego. Diego, sí, esta recomendación aplica prácticamente para todas las personas porque se basan en diferentes estudios que han logrado demostrar que disminuyen la mortalidad, sobre todo por problemas cardiovasculares. Obviamente, como lo mencionamos al principio, es un objetivo al cual vamos a querer llegar. Entonces, pues bueno, ¿cómo se llama?
ya, es un objetivo al que queremos llegar. Entonces, estamos amarrados al avance o a la evolución de este paciente, ¿sí? Obviamente tenemos que hacer todas las pruebas funcionales que requiramos previamente para poder definir en cuál umbral va a empezar, que obviamente también tienen que empezar en un umbral o una frecuencia cardíaca baja e ir evolucionando poco a poco hasta llegar a una intensidad mayor, y también podemos ir aumentando en tiempo poco a poco, ¿no? Ludi me pregunta, ¿para la prescripción de cada paciente se basa con Tanaka y Carbonell? Sí y no. O sea, sí, pero hay una fórmula ya modificada que nos agrega en algunos datos como la frecuencia cardíaca de reposo tomada, el promedio de la frecuencia cardíaca de reposo en 7 días, y eso nos ayuda a tener algunos datos extra de cada paciente. Entonces, se vuelve un poquito más fino el trabajo o más enfocado. Héctor Rodríguez menciona que en un paciente con hipertensión se toma en cuenta parámetros de consumo de oxígeno, de volumen de oxígeno, frecuencia cardíaca y tensión arterial durante el ejercicio. Sí se toman parámetros, es igual en esta parte, tiene que ser un paciente que esté regulado ya con un tratamiento médico previo y con una autorización médica para la realización del ejercicio. Tomamos en cuenta factores como la frecuencia cardíaca sobre todo, y en las primeras sesiones de ejercicio tomamos en cuenta la presión arterial durante el ejercicio. No significa que cuando el paciente ya haya avanzado vamos a dejar de tomar la presión arterial durante el ejercicio, pero podemos ir disminuyendo el número de tomas dependiendo de cómo el paciente vaya mejorando su conocimiento en cuanto a su propia patología. El paciente va a llegar a conocer cuáles son los signos y los síntomas de que está subiendo la presión durante el ejercicio. Entonces podemos guiarnos también un poco de esta parte subjetiva para no hacer tan trabado ese proceso de ejercicio en el paciente. Creo que a nadie de nosotros nos gusta estar en ejercicio y tener que parar por cualquier razón que sea, ¿no? Evidentemente lo mismo pasa con el paciente con hipertensión. No va a querer estar parando a que le tomes la presión arterial cada vez que pues, se nos ocurra o cada vez que determinemos, ¿no? Entonces yo recomendaría al principio sí, estar muy pendientes de los cambios que va a generar el paciente, y conforme él se vaya conociendo a sí mismo, más nosotros vayamos determinando esa dosificación que va a tener el paciente, pues vamos a poder disminuir esa toma de presión arterial durante el ejercicio. Antes y después es perfectamente viable. Ok, mencionan ¿qué escala de fortalecimiento muscular recomienda más para comenzar? ¿Con la de Oxford o la de DeLong? La verdad es que no utilizo ninguna de las dos como tal. Yo saco el 1RM con el protocolo necesario para sacar la resistencia máxima, y de ahí me baso con las diferentes prescripciones que hay de acuerdo a los diferentes artículos, sobre todo más actuales de investigación para la prescripción en patologías, ¿no? Te mencionan que puedes iniciar, como en el caso de este paciente, que para generar una hipertrofia en un paciente sedentario es suficiente con utilizar el 50% del 1RM y con 3 series por 13 repeticiones 2 veces a la semana, ¿sí? Eh, También se puede sacar el 1RM a través de las diferentes fórmulas que hay. De hecho, digo, esta discusión la he tenido con algunos colegas cultores físicos, porque ellos me dicen siempre que para ellos o su bibliografía les indica que sacar el 1RM de articulaciones no tan grandes como pudiera ser, por ejemplo, en el caso del codo, con una flexión, extensión y demás, puede ser riesgoso. Entonces, yo siempre me pongo a discutir y les digo, bueno, es riesgoso a lo mejor para ti porque estás sacando con un objetivo determinado, pero en el caso del fisioterapeuta, que tiene un conocimiento más de la biomecánica, o sea, más enfocado, ¿no? No es que sepamos más, sino cada quien tiene ese su área, más enfocado hacia la biomecánica, hacia la patología y demás, pues bueno, trabajamos de manera más fina para sacar este 1RM. Y de hecho hay varias bibliografías a nivel de fisioterapia que mencionan que
la forma más específica en este caso va a ser el 1RM, ¿sí? ¿Es recomendable usar electroterapia en alguna corriente como la corriente rusa? Ahí tocas una fibra sensible, Luis Guerra. Cuando terminé la maestría, yo quería hacer una mi tesis basada en el fortalecimiento muscular con la corriente rusa para aumentar la velocidad de la marcha en el adulto mayor y por ende reducir el riesgo de caídas. Empecé mi tesis, la empecé a avanzar hasta que se echó a perder mi computadora y perdí prácticamente todo lo que había avanzado, que era como el 60% de mi tesis. Sí se puede utilizar electroterapia teniendo en cuenta los parámetros sensitivos para evitar generar lesiones en la piel, es la cuestión de la diabetes que habíamos mencionado previamente. Y de nuevo yo no lo utilizaría en las primeras sesiones porque como generas un mayor reclutamiento de fibras musculares, puedes hacer que se genere un mayor gasto energético y pues bueno, evidentemente estamos todavía en las primeras sesiones probando esta dosificación que tenemos. De hecho, si me dan un segundo les muestro algo. Digo, no promociono ninguna compañía como tal, me sirve para trabajar aquí en el consultorio específicamente, pero este modelo de estimulador es, que quería mencionarles, es completamente inalámbrico y eso hace que puedas trabajar con el adulto mayor ejercicios funcionales para poder generar ese fortalecimiento muscular, ¿sí? Entonces podemos pedirle a los chicos de Fisiolab que nos ayuden a encontrar un estimulador que sea inalámbrico para que podamos trabajar esa parte de fortalecimiento, ¿sí? Y si fuera alámbrico, como pudiera ser alguno de los equipos que manejan, pues que tenga un cable lo suficientemente largo, ¿no? Para poder hacer ese tipo de entrenamientos. Julio Huerta menciona o pregunta, ¿es cierto que a través de los ejercicios de resistencia ayudan a la absorción de insulina en diabetes mellitus? Digo, desde el concepto de absorción de insulina, no es como muy correcto. Ayudarían a generar estos nuevos receptores de insulina, que son los GLUT4, como habíamos platicado previamente. El tener más receptores de insulina va a ayudar a que la insulina circundante se utilice de manera adecuada o se utilice de forma más eficaz y entonces nos ayuda a que la glucosa pueda entrar mejor a la célula, ¿sí? Y seguimos. Apenas me mandan otra pregunta, la contestamos. Ok, Mariana Baena pregunta, ¿cada cuándo se realiza el examen de biometría hemática para cambiar de fase? Más que de biometría hemática, sería la hemoglobina glucosilada para saber exactamente cómo va evolucionando el paciente. Y se realiza cada 3 meses, porque el tiempo de vida de la célula sanguínea va a ser de 3 meses. Y pues bueno, si lo evaluáramos en un periodo menor a los 3 meses, pues prácticamente estaríamos evaluando las mismas células sanguíneas y entonces el resultado va a ser muy parecido. Entonces se recomienda dejar 3 meses entre cada análisis de hemoglobina glucosilada, ¿sí? Para ver cómo estamos evolucionando. Y seguimos esperando la siguiente pregunta.
Margarita del Carmen pregunta, ¿cómo entrenar a una persona diabética cuando ya ha bajado más de lo normal de su peso adecuado? Bueno, aquí es un tema delicado, ¿no? Porque el peso no va a ser tan esencial. Lo que me preocupa de la pregunta es que uno de los síntomas que vamos a observar en un paciente que no está regulado en su glucosa va a ser la pérdida de peso. Como la propia glucosa pierde la capacidad de entrar a las diferentes células, también pierde la capacidad de entrar a las células y convertirse en adipocitos, ¿no? Entonces, el paciente empieza a perder peso por lo mismo. Y muchas veces ha pasado que pacientes llegan y dicen, yo estoy re bien, tomo mi coca, como mi tamal, sigo con mi alimentación normal y hasta estoy bajando de peso. Entonces, cuando les revisan, les checan su glucosa capilar, son pacientes que tienen 300, 400 miligramos por decilitro, y entonces están perdiendo peso porque no están regulados. Entonces, en este paciente que mencionas, habría que checar primero eso, que esté regulado adecuadamente, y si está regulado y está en bajo peso, entonces tendríamos que acudir con el nutriólogo para que pueda realizar una dieta necesaria con el suficiente consumo de proteína y demás para que tenga los beneficios que buscamos del ejercicio, ¿no? Como tal, y no lo hagamos bajar más de peso todavía. Esperamos la siguiente pregunta. Ok, Mariana Itzel Álvarez pregunta, ¿en qué área podría considerar que es fundamental el fortalecimiento muscular en alguien con obesidad y diabetes? ¿Podríamos decir que es fundamental bajar de peso para mejorar el fortalecimiento? Bueno, aquí hay varios factores. Uno, cuando se empieza un programa de pérdida de peso, muchas veces de pérdida muscular aunada a ello, ¿no? Sin embargo, en un paciente con obesidad, pues sí tenemos que combinar la pérdida de peso con tratar de aumentar la masa muscular. Recordemos que el metabolismo basal de una persona está relacionado también con la cantidad de masa muscular que tiene esta misma. Si nosotros logramos aumentar el metabolismo basal de una persona con obesidad, pues vamos a y le sumamos además una dieta hipocalórica, vamos a lograr que ese paciente tenga una pérdida de peso más rápida, ¿sí? Entonces, sí es muy importante generar un fortalecimiento muscular en una persona con obesidad y con diabetes. Además, también se ha demostrado que en algunas personas cuando empiezan a perder peso también pierden densidad mineral, porque recordemos, bueno, ya lo platicamos, que la ley de Wolff nos menciona que dependiendo de la carga de peso, pues es la densidad mineral del hueso, ¿no? Entonces, conforme se va perdiendo el peso, pues también se puede perder un poco la densidad mineral y esto se puede sustituir con el aumento de la carga de peso o el hacer ejercicios de fuerza, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que haga ejercicio de fortalecimiento muscular aunado a la pérdida de peso. Y esperamos la siguiente pregunta. Mario pregunta, ¿cuánto dura el entrenamiento de fuerza más el entrenamiento cardiovascular? Si hablas del programa completo o hablas de duración en tiempo, supongo que es duración en tiempo. Podemos hacer un programa que en un inicio pueda durar de 40 minutos hablando de fortalecimiento más la parte aeróbica en un paciente sedentario e ir aumentando el tiempo hasta llegar a 60 minutos, 90 minutos progresivamente. Evidentemente, esto ya se vuelve como muy importante particularizarlo dependiendo de cada paciente. Si el paciente es una persona que sea jubilada, que tenga el tiempo necesario, pues bueno, podremos buscarle actividades para que realice sin preocuparnos tanto del tiempo. Pero si el paciente es una persona que aunque sea ya mayor, tenga trabajo, tenga otras actividades y no pueda utilizar tanto tiempo, pues tenemos que buscar programas
más específicos. No para el principio, digo, para que no se vaya a malinterpretar el comentario, pero por ejemplo, Javier López Chicharro, que seguro que de los 878 personas que quedan, el 90% la conocen, es el que escribió el libro de Fisiología del Ejercicio, menciona que inclusive se pueden utilizar programas de HIIT, que es el High Intensity Training, para pacientes adultos mayores, inclusive con presencia de patologías. Claro, estamos hablando que son pacientes que ya estén preentrenados, ¿sí? Si no, es riesgoso hablar de poner un programa HIIT en un paciente que no haya hecho nunca ejercicio. Y, bueno, mencionaba lo del HIIT, digo, mientras nos mandan la siguiente pregunta, porque pues son programas de duración mucho más corta, ¿no? Pero pues tiene que ser ya cuando el paciente haya evolucionado. Ricardo Emilio pregunta, ¿considera usted pertinente solicitar química sanguínea? ¿A qué tiempo de evolución del programa y qué parámetros esperarían que se modifiquen? Eh, Mira, la realidad es que estamos hablando que normalmente son pacientes que vienen con una prescripción médica, entonces la química sanguínea se la va a pedir el médico, el internista, normalmente. Si esto no fuera así o él no siguiera yendo con su internista por cualquier razón que pudiéramos pensar, sí sería necesario pedir química sanguínea, checar la hemoglobina glucosilada, que no siempre viene en el paquete de química sanguínea, y pues prácticamente serían los factores más esenciales. Revisar si no hay dislipidemias, colesterol, triglicérido, el colesterol, el HDL y el LDL, checar la glucosa capilar en ayuno sobre todo, y checar la hemoglobina glucosilada, que es la que nos indica realmente cuál fue la evolución del paciente en el tiempo, ¿sí? En esos 3 meses. Son los datos que esperaríamos modificar mayormente, ¿sí? Con el ejercicio. La fisioterapeuta Paola Jiménez Recinos menciona paciente con diabetes, con úlceras esofágicas y con dolor en la zona lumbar, probablemente con piedras. ¿Recomienda algún tipo de ejercicio? Evidentemente, siempre vamos a recomendar el ejercicio, ¿no? Sea una movilización activo-asistida, sea pasiva, dependiendo de la gravedad de cada paciente. Entonces, sí, moverse es esencial, ¿no? En estos pacientes habría que evaluar, digo, entiendo o quiero pensar que es un paciente que pudiera ser que esté encamado por las úlceras esofágicas y demás, y lo de las piedras, probablemente sea un paciente muy adolorido. Entonces tendríamos que empezar por hacer una activación de miembros inferiores y ver si con eso disminuye el dolor en la zona lumbar. Establecerle un programa de ejercicio aeróbico, de fortalecimiento y demás, así como muy específico, no tendría un objetivo como tal en este punto, porque, pues bueno, tiene otras cosas que preocuparse primero, ¿no? Como son las úlceras esofágicas. Mantener la movilidad sería adecuado, mantener la movilidad articular, tratar de evitar que se pierda más masa muscular también. Este, pero bueno, o sea, hay que priorizar o hay que poner los objetivos en orden. Y en este caso, pues bueno, están primero la parte de las úlceras esofágicas. Y si las piedras, ponen piedras en rulos, pero supongo que son en los riñones. Pero si las piedras son en los riñones, probablemente sea la causa del dolor lumbar. ¿Sí? Rosa Luis Martínez menciona qué sucede en un paciente que ya es insulino dependiente. Según el nutriólogo, un efecto secundario es el aumento de peso. Entonces el diabetólogo decía que o se mejoran los niveles de glucosa o se trata el control de peso, pero no los dos. Entonces el ejercicio no podría enfocarse a la pérdida de peso. ¿Cómo prescribiría el ejercicio si no hay pérdida de peso? Bueno, si no podemos enfocarnos en la pérdida de peso, que bueno, no, eso no necesariamente es esencial, sino queremos mover al paciente, queremos generar cambios a nivel orgánico y a nivel celular, inclusive, como ya hemos mencionado varias veces.
Perdón, voy pensando todas mis ideas y poniéndome en orden para decírselas. Si no podemos centrarnos en eso, nos vamos a centrar en generar un proceso de ejercicio para generar esos cambios que les mencionaba a nivel orgánico. Entonces, vamos a dosificar el ejercicio de la misma forma como habíamos mencionado, con el 50% de la frecuencia cardíaca y ir viendo los cambios que se generan a nivel de la glucosa capilar. ¿Sí? La pérdida de peso se va a dar porque la actividad física nos va a ayudar a generar un mayor gasto calórico. Entonces, no podemos tampoco decir que no va a haber una pérdida de peso si hay un nivel de actividad física importante, ¿no? Y se prescribe de la misma forma como ya hemos platicado, ¿no? El 50% de la frecuencia cardíaca y el 50% de 1 RM para empezar. No es una receta de cocina, sino es un inicio en un paciente con sin antecedentes de ejercicio. Mientras mando en la siguiente, había una pregunta que me gustó y no la encuentro por acá. Es que ya vi el chat. Y, bueno, preguntaban sobre qué escuela de osteopatía recomendaban en México. Obviamente recomiendo la Escuela de Osteopatía de Madrid, ¿no? Yo estudié ahí y los profesores que tenemos, bueno, estudio ahí actualmente. Ya estoy terminando el 4.º y los profesores que tenemos son excepcionales, ¿no? Todos son muy, muy buenos, con mucha práctica clínica. Tenemos profesores nacionales e internacionales y la verdad es que la preparación que tienen es muy buena. Precisamente yo antes de entrar a la escuela de osteopatía, fui a un curso en el cual me topé con un osteópata y cuando vi el nivel de conocimiento que tenía de anatomía, de patología y demás, fue que dije, no, pues yo quiero ser osteópata y de ahí me enamoré con la osteopatía. Entonces la EOM yo creo que es la mejor escuela de osteopatía a nivel nacional actualmente. ¿Tenemos alguna pregunta más? En pacientes con hemodiálisis, ¿qué cargas de trabajo son recomendadas? Igual, en paciente con hemodiálisis volvemos a una carga de trabajo baja. No podemos generar procesos de rabdomiólisis porque ya tenemos una lesión a nivel renal. Entonces, sí es necesario trabajar y ahí sí se va a mantener nivel de carga del 50% de la frecuencia cardíaca, que es lo que se considera como lo más bajo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de que un paciente se va a mantener con un nivel de lo más bajo, no significa que no va a haber un aumento en la carga poco a poco. Recordemos que conforme vaya generando una mayor resistencia, pues el paciente va a lograr hacer un ejercicio con una mayor intensidad sin que afecte a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues de esa manera podemos trabajar con el paciente con hemodiálisis. Me mencionan que ya son todas las preguntas, entonces, pues bueno, agradezco muchísimo su participación. La verdad es que me dio mucho gusto que surgieran tantas dudas y pues bueno, quedan mis datos ahí por cualquier cosa que requieran. De hecho, ya vi que ya me mandaron 1 o 2 correos con algo de información que solicitan. El día de mañana estaré contestando sus preguntas por el correo, el WhatsApp y demás que surjan para apoyarles en lo que se necesite. ¿Sí?